Bienvenido, Pavel Issa, economista. Tenemos que hablar de economía en este momento también. Son dos temas importantes, salud y economía. Ayer nos dedicamos a salud, hoy queremos darle importancia a esto. Hay mucha gente que está quedando sin empleo, sobre todo en el sector de turismo y zonas francas, que son los sectores, dos de los sectores más importantes de nuestra economía. La gente está muy preocupada y ha habido muchas sugerencias, incluso hay una cantidad de más de 80,000 firmas diciendo que esas cotizaciones que se han hecho a las AFP durante muchísimos años, que saquen 3 salarios de las mismas para pagar a todas aquellas personas que en este momento no están teniendo trabajo. Buenas noches. ¿Qué piensas de esa idea, Pavel? Yo creo que esa idea se puede ponderar. El tema, digamos, aquí hay dos temas. Primero, cuando se hace eso es el propio trabajador o la propia trabajadora que está cargando con los costos de la crisis. Entonces, digamos que lo que estamos preocupados en este momento es cómo el empresariado y el Estado asumen la responsabilidad fundamental. Eso no significa que también los trabajadores y trabajadoras carguen con un poco de esa crisis. Eso implicaría que dejen de percibir esos ingresos en 20, 30 años cuando se retiren para percibirlos ahora, que estamos en una situación de emergencia. Eso es razonable. La pregunta es si eso es factible en términos técnicos. Todo depende de cuánto las AFP tengan en líquido. Recuerden, los trabajadores y trabajadoras, digamos, les son retenidos a través de la TSS esos recursos, y esos recursos son tomados por las AFP y generalmente convertidos en inversión que reditúa, y por eso es que, digamos, la gente, además del ahorro, el ahorro le percibe un beneficio. Pero ahí, en el intermedio, en esas transacciones, hay una cantidad de liquidez que tienen las AFP que bien pudieran ser revertidas, quizás puedan ser revertidas a favor de los afiliados al sistema de pensiones. Pero hay una otra parte, la mayor parte está invertida en particular en fondos en el Banco Central, títulos del Banco Central y títulos de Hacienda, que no son tan fácilmente liquidables. Uno dice, bueno, pero entonces véndalo en el mercado secundario. A las AFP que tienen esos títulos, que lo vendan, que tomen la liquidez y se la devuelvan a los trabajadores. Pero ¿quién compra esos títulos de vuelta? Entonces, digamos que me parece bien, que la filosofía está bien. La pregunta es si es técnicamente posible, viable, cuánto tienen las AFP en liquidez y cuánto pueden los títulos liquidar y devolvérselo a los trabajadores. Pero me preocupa que aquí el empresariado y que el Estado no estén haciendo lo propio, o que no vayan a hacer lo propio. Yo creo que estamos a tiempo, yo creo que hay que pensar bien las cosas, pero también cuánto va a poner el Estado para preservar los empleos, cuánto las propias empresas van a poder aguantar. Todos tenemos que empujar esta carreta, no solo los propios trabajadores. Abel, se ha hablado también de dar un sueldo o una ayuda de 5,000 pesos a trabajadores suspendidos, una negociación que se está haciendo con los sindicatos de trabajadores. Y está entonces la interrogante de qué pasa con todos esos trabajadores que están por cuenta propia, que son autónomos, que salen cada día a buscársela, como decimos los dominicanos. ¿Y de dónde podrían salir los fondos para esto? Ha habido propuestas también desde la oposición. Luis Abinader lo propuso, de que fueran 10,000 pesos. ¿De dónde puede salir este dinero? Mira, lo primero es que yo pienso que efectivamente, antes que tratar de pagar, darle dinero a los que quedan sin trabajo, lo que hay es que evitar que pierdan los trabajos. Por lo tanto, quizás la prioridad no debe ser asegurar a los desempleados, sino que el dinero sirva para que las empresas logren sostener las nóminas por el periodo de tiempo que dure esta crisis. ¿En qué forma lo sugieres? Por ejemplo, tú puedes decir perfectamente, el Estado tiene el control de las nóminas de las empresas a través de la DSS, de la TSS. Entonces dice, a todas las empresas que sostengan la nómina en el 90-95% de la nómina, se le va a pasar una transferencia pública para que apoyen la nómina, el sostenimiento de los salarios, y no despidan a la gente de un cierto porcentaje del salario. ¿Ya? Se puede combinar entonces también con aporte de los fondos de pensiones, se pueden combinar, por ejemplo, con no aportes por 2 o 3 meses a las pensiones, y luego entonces las empresas tendrían que también poner su aporte.
hay que recordar que las empresas estarían en mayor capacidad de hacerlo porque se le han dado, digamos, un tratamiento tributario especial, se le han pospuesto se ha pospuesto, eso no significa que no se va a pagar. Se ha pospuesto. No, claramente es una posposición del compromiso. Pudiera ser más agresiva la medida, no solo una posposición, sino quizás una rebaja. Ya el tema es que aquí tendría que haber algún tipo de sanción legislativa y no quisiéramos entrar en un proceso de votación en el Congreso. Pero bueno, hay alternativas. También el Banco Central y la Junta Monetaria adoptaron un conjunto de medidas que alivian la situación de liquidez, porque lo que va a estar enfrentando las empresas ahora es una contracción significativa de su liquidez por una caída significativa, digamos, en las ventas. Entonces, ¿cómo las empresas pueden sostener el empleo en esa situación? Entonces, yo digo que haya transferencia pública, que los propios trabajadores de sus fondos puedan poner y que las empresas asuman algún tipo de sacrificio. ¿De dónde van a salir los fondos públicos? De donde siempre han salido. Hay recursos internacionales disponibles. Ya la Reserva Federal de los Estados Unidos ha abierto el grifo monetario, el Banco Central Europeo ha hecho lo mismo. Los mercados internacionales van a estar inundados de dinero queriendo saber a dónde colocar ese dinero. Eso va a tardar un poco. El gobierno no va a tener acceso inmediato a los mercados financieros internacionales, pero puede recurrir al mercado doméstico. El Banco Central puede financiar con inorgánicos, si se quiere, por un periodo corto de tiempo, un puente en lo que llegan los recursos y neutraliza el efecto, digamos, de los inorgánicos. Hay opciones. El dinero no debe ser y no es una restricción real en este momento. Ok, las medidas bancarias que se han tomado recientemente, nos gustaría que las dieras a conocer con relación a los préstamos, etcétera. Y por otro lado, todo el mundo ha estado viendo cómo el presidente de El Salvador, un país más pobre que el nuestro, ha hablado apoyando al pueblo, eliminando el pago de luz, el pago de alquileres y una serie de costos que tiene la familia normalmente en esta situación de emergencia. Pero uno se pregunta, bueno, si yo le quito el alquiler, bien, pero ¿y entonces el que vive de ese alquiler qué va a ocurrir? En el caso de la luz ahora va a venir, la electricidad mucho más costosa porque estamos todos metidos dentro del hogar, usando televisión, usando abanicos, usando lo que fuera que tengamos. Esos dos, las medidas bancarias y cómo tú ves las medidas de Bukele y si aquí podemos hacer algo parecido con relación a lo social. Bien, empecemos con las medidas bancarias. Uno puede sintetizarlas en medidas de tres tipos. Una primera medida fue reducir la tasa de política monetaria. ¿Qué es la tasa de política monetaria? Es la tasa a la cual el Banco Central presta a los bancos comerciales, al sistema financiero, y a lo cual el sistema financiero le presta al Banco Central. Las instituciones financieras les sobra dinero muchas veces, entonces, ¿qué hacen con el dinero? Lo depositan en el Banco Central y el Banco Central le paga una tasa de interés. Cuando a las instituciones financieras les falta dinero, se lo piden al Banco Central, entonces por ese dinero las instituciones pagan una tasa de interés. También es la tasa a la cual los bancos entre ellos se compran y venden dinero, digamos, se prestan dinero. Entonces, cuando esa tasa baja, entonces el costo del dinero para los bancos se reduce y pueden prestar a más baja tasa de interés. ¿Qué es lo que pasa con esta medida? Que tarda tiempo en que se refleje en el mercado. De estudios del propio Banco Central indican que tarda de 2 a 3 meses y por lo tanto no vamos a ver reacciones inmediatas en el mercado. Es una medida positiva, es adecuada, va en la dirección correcta. Fue bastante la reducción que se hizo, casi nunca se hace una reducción tan fuerte de 100 puntos básicos, de un 1%, pero digamos que va en la dirección correcta porque en 3 meses vamos a necesitar esas tasas más bajas. Y los préstamos han sido prorrogados, no te van a cobrar. Vamos, entonces la otra medida, ya voy con esa, la segunda medida, la última que la que voy a tratar es esa. La segunda medida fue que aumentó el nivel de liquidez disponible para el sistema financiero para que este pueda prestar en el orden de 52.000 millones de pesos. Esos 52.000 millones, 22.300 millones van a ir a préstamos dirigidos a sectores específicos, a tasa de interés, una parte de ellos a tasa de interés bastante baja, preferencial. También es otra medida positiva. Los bancos van a tener la diferencia entre estos 52 y estos 22.3 mil millones de pesos disponibles para otros a costos bajos. Eso aumenta la liquidez. Los bancos van a estar buscando cómo colocar ese dinero y van a tratar de colocarlo
a tasas, digamos, atractivas. El tercer elemento, bueno, junto a eso, pone a disposición del sistema financiero 500 millones de dólares para bajar cualquier presión inusitada sobre el precio del dólar, sobre la tasa de cambio. Yo creo que eso es un elemento también relevante. El Banco Central tiene más de 9.000 millones de dólares en reservas, una reserva récord en el país. O sea, que está en capacidad de enfrentar cualquier ataque especulativo. En estos días que hemos visto una alzada en el tipo de cambio más fuerte de lo usual. La última medida, creo que es la más importante, con efectos inmediatos, es que le permite a aquellos deudores que están ahogados, por decirlo así, que puedan reestructurar sus préstamos, renegociar los préstamos, bajar las cargas mensuales, ¿ya? Y prolongar los tiempos. De tal manera que si usted está ahogado porque tomó un préstamo y como se le cayeron las ventas no puede pagar, entonces el banco puede renegociar con usted sin que eso implique que le pidan a ustedes más garantía o que el banco entre en problemas en los números, por lo menos digamos, es como una suerte de maquillaje, en el sentido que el Banco Central le dice, eso no va a deteriorar la calidad de tu cartera, o sea que puedes hacerlo. Claro que la deteriora, por supuesto, porque si la economía está en baja y hay más préstamos morosos y lo que usted hace es darle más chance a los deudores, su cartera se deteriora, pero hay un espacio para un alivio para los pequeños negocios. Ese es el tipo de medidas esas son las medidas que tomaron. Todas van en la dirección correcta. Probablemente van a tener que profundizarle. Por ejemplo, el tema de la moratoria en los intereses pudiera ser una vía. Creo que el Banco Central tendrá que ayudar en permitir moratoria en el pago de intereses. Ya algunos bancos lo están haciendo motivados por decisión propia. Me parece, digamos, positivo. Bueno, eso es en cuanto, digamos, a la política monetaria. En cuanto a la comparación de que han hecho otros países como El Salvador, mira, la pregunta que yo tengo es la siguiente. ¿Qué voy a hacer yo? O sea, cuando tú le dices a la gente, no vas a pagar la luz, ni el agua, ni el teléfono, ¿quién lo va a pagar? Obviamente es el Estado que va a subsidiar. La pregunta que yo tengo es, yo prefiero que me subsidien. ¿Prefiero que me subsidien el agua y la luz o prefiero que me subsidien para yo mantener mi trabajo? Al final, tú puedes subsidiar el agua y la luz, pero si la gente se queda sin trabajo, ¿con qué la va a pagar posteriormente? Yo prefiero que el esfuerzo se concentre. Siempre es un subsidio público. Siempre es a través del gasto público, de los impuestos y de los préstamos. Se va a hacer, o una parte importante de la responsabilidad va a recaer ahí. La pregunta es, ¿dónde es más efectivo? Yo creo que donde es más efectivo es tratando de proteger el trabajo antes que pagar las cuentas, porque las cuentas no garantizan la continuidad del ingreso. Esa es mi preocupación. No significa que no se pueda hacer, ¿ya? Pero la pregunta es, bueno, si tú tienes otros mecanismos más efectivos, usa esos mecanismos. En el caso del sector informal, aquí vengo, probablemente en El Salvador no sé cuán desarrollado esté el instrumento para atender a la población en informalidad y en pobreza, pero en la República Dominicana está bastante desarrollado a través del programa Progresando con Solidaridad. Ese programa tiene una base de datos que se llama el Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN, que tiene un levantamiento de toda la población en pobreza moderada y en pobreza extrema, y al mismo tiempo que no tiene un trabajo formal. Si para usted estar en esa base de datos y recibir la transferencia de Comer es Primero, del bono Estudiando Progreso, el bono para los envejecientes y eso, en su hogar, tiene que tener esas dos condiciones: vivir en pobreza y no estar en la TSS, tener un trabajo informal. Entonces, tenemos un mecanismo muy valioso. Que lo que tiene que usar esa base de datos, Pavel, en vez de ponerse a repartir a funcionarios, a diputados, que es lo que pasa con el Plan Social de la Presidencia. Oye, qué terrible eso del Plan Social, qué falta de profesionalidad. Comparado con el INAVIE, ustedes vieron las tomas de cómo se estaban repartiendo con el INAVIE, muy profesional, muy bien hecho, porque tú puedes hacer una combinación. Tú tienes primero, ponle prioridad a la transferencia monetaria para que no esté con un aparato logístico bien complicado que, como tú dices, eleva el nivel de riesgo, ¿ya? Utiliza primero solidaridad, triplica, cuatriplica la transferencia. Ahora mismo es de 1,000 pesos, si mal no recuerdo, cerca de 1,000 pesos por hogar, pues súbelo a 3,000, a 4,000 por 1 o 2 meses, o 3 meses, eso no hace un hoyo significativo en la finanza pública, lo puedes manejar, ¿ya? Y luego combínalo con la alimentación escolar, como lo están haciendo, pero no te pongas a inventar con un plan social que no tiene capacidad, ni la técnica, ni la profesionalidad. Y la vida tiene mucho tiempo
manejando alimentos. Ya hace tiempo que no escuchamos los escándalos. ¿Se acuerdan? Los escándalos de intoxicación, hace tiempo que no lo vemos, ¿no? Porque tenemos una capacidad ya institucional instalada. Entonces, yo diría que por ahí es que habría que ponerle la atención. Gracias, Pavel. Se nos acaba el tiempo, pero queremos invitarte para que en una próxima ocasión sigamos ahondando, porque estas medidas van en desarrollo y, por supuesto, veremos también lo que va a pasar con este país después que salgamos de esta crisis de salud. Gracias de verdad y hasta una próxima ocasión. Señores, regresamos en un instante.